el olor a pavo horneado y ponche de manzana siempre me provoca náuseas. No es una reacción alérgica, sino una respuesta del alma. Para la mayoría de la gente, son los aromas de la calidez, de la familia, de la Navidad. Para mí, son el preludio de la humillación. Me llamo Amalia y tengo 31 años. Y esta Nochebuena, como todas las anteriores, estoy sentada en el comedor palaciego de mis padres en Polanco, sintiéndome tan fuera de lugar como una flor silvestre en un jardín de plástico. La mesa es una obra de arte, un campo de batalla perfectamente dispuesto. Mide 4 metros de largo, de una caoba tan oscura y pulida que podría mirarme en ella si me atreviera a inclinarme. Sobre ella, un ejército de copas de cristal de Bohemia, platos de porcelana con ribetes de oro y cubiertos de plata que pesan 1 tonelada. Mi madre, Lidia, ha supervisado cada detalle. Ella no decora, cura. No cocina, dirige una operación culinaria. Su vida entera es una puesta en escena y esta noche es su gran estreno del año. Mi padre, Damián, se sienta en la cabecera, el rey en su trono. A sus 62 años, es un hombre imponente, con el cabello plateado peinado hacia atrás y una mirada que puede congelar el vino en la copa. Es un titán en el mundo inmobiliario de la Ciudad de México, o al menos, esa es la imagen que proyecta. Esta noche, está en su elemento, pontificando sobre su último golpe maestro, la adquisición de un pequeño terreno en Santa Fe. La clave, Gael, dice, dirigiéndose a mi hermano menor, no es lo que vale hoy. Es lo que valdrá mañana. Visión. Eso es lo que separa a los hombres de los niños. Gael, de 25 años, asiente con la cabeza, aunque sus ojos están fijos en la pantalla de su celular bajo la mesa. Él es el heredero, el niño de oro. Todo lo que hace es celebrado, todo lo que yo hago es tolerado. Mi madre, sentada en el extremo opuesto, sonríe. Es una sonrisa ensayada, la que usa para las fotos de sociales. A sus 59, es una mujer hermosa, elegante, pero hay una fragilidad en sus ojos que delata años de caminar de puntillas alrededor del temperamento de mi padre. Damián, querido, no hables de negocios en Navidad, dice con una ligereza que no siente. Tenemos invitados. Los invitados son Renata, la nueva y flamante prometida de Gael, y sus padres, los señores de la Vega. Pertenecen a ese círculo de dinero viejo y discreto que mis padres anhelan desesperadamente. Son la razón del pavo perfectamente dorado y de la sonrisa fija de mi madre. Yo soy el elemento discordante en esta sinfonía de perfección. Visto un vestido simple de lana color vino, uno que elegí por su comodidad, no por su capacidad de impresionar. Mi padre me lanzó una mirada de desaprobación cuando llegué. Pareces la ayuda, susurró al pasar, lo suficientemente bajo para que solo yo lo oyera. Me encojo en mi silla, deseando que el pesado brocado de las cortinas me trague. Tomo un sorbo de agua y trato de concentrarme en el murmullo de la conversación, en el tintineo de la plata contra la porcelana. Pero todo lo que oigo es el latido ansioso de mi propio corazón, un tambor que anuncia la tormenta que, inevitablemente, siempre llega en esta casa. La cena de Navidad no es una celebración, es una prueba de supervivencia. Y yo, año tras año, solo aspiro a pasar desapercibida. La forma en que mi padre sostiene el cuchillo para trinchar el pavo, con una precisión quirúrgica y una autoridad incuestionable, me transporta a otro tiempo. De repente, ya no estoy en este comedor helado. Tengo 10 años y el corazón me late con la fuerza de un colibrí. Acabo de llegar a casa corriendo desde la escuela, con un diploma enmarcado bajo el brazo. Es pesado, el marco es de madera barata pintada de dorado, pero para mí es tan valioso como el oro macizo. Primer lugar. Concurso de pintura infantil de la ciudad. Mi acuarela de los canales de Xochimilco, llena de colores vibrantes y trazos imperfectos pero llenos de vida, ha sido elegida entre cientos. Encuentro a mi padre en su despacho, una habitación solemne forrada de libros que nunca ha leído. Está al teléfono, hablando en ese tono cortante que usa para los negocios. Esperé pacientemente, balanceándome sobre las puntas de mis pies, el diploma apretado contra mi pecho. Cuando finalmente colgó, se giró hacia mí. No sonrió. Sus ojos me escanearon, como si evaluaran un activo.
¿Qué quieres, Amalia? Estoy ocupado. Papá, mira, le digo, mi voz un hilo tembloroso de emoción. Le extiendo el diploma. Lo toma. Sus dedos largos y cuidados apenas rozan el marco. Sus ojos recorren el papel por no más de 3 segundos. No hay un destello de orgullo, ni una pizca de interés. Solo una leve mueca de su boca. ¿Primer lugar? Pregunta, y por un instante, una tonta esperanza florece en mi pecho. ¿Y esto para qué sirve? La esperanza muere tan rápido como nació. Es un concurso de arte. De toda la ciudad. El arte no paga las cuentas, sentencia, devolviéndome el diploma como si fuera un folleto publicitario. ¿Por qué no usas ese tiempo para estudiar matemáticas como tu hermano? Gael acaba de sacar un 10 en álgebra. Eso sí es un logro. El futuro está en los números, Amalia, no en las manchitas de colores. Se da la vuelta, volviendo a su escritorio, dando por terminada la conversación. Me quedo allí, paralizada, con el diploma en mis manos. De repente, el marco dorado parece chabacano, el papel barato. Mi orgullo se desinfla, dejando un vacío frío y pesado. Salgo del despacho sin hacer ruido. Voy a mi habitación y me siento en el suelo. Miro la acuarela, los colores que antes me parecían tan alegres ahora se ven infantiles, ridículos. Veo los defectos, las líneas torcidas, la perspectiva equivocada que mi padre ni siquiera se molestó en notar. Esa noche, durante la cena, mi padre anunció el 10 de Gael en álgebra. Mi madre aplaudió. Mis abuelos, que estaban de visita, lo felicitaron y le dieron dinero. Mi primer lugar en el concurso de arte de la ciudad nunca fue mencionado. Fue borrado de la historia familiar, un detalle insignificante, una anécdota que no merecía ser contada. Escondí el diploma en el fondo de mi armario, detrás de cajas de zapatos viejos. Unos meses después, mi madre, en una de sus redadas de limpieza, lo encontró y lo tiró a la basura sin preguntarme. Era solo un pedazo de papel acumulando polvo, querida, dijo cuando le pregunté. Desde ese día, dejé de mostrarle mis logros. Aprendí a celebrar mis pequeñas victorias en silencio, a guardar mi talento para mí misma. Aprendí que en esa casa, mi valor no se medía por lo que yo era, sino por lo que no era Gael, no era un genio de los números, no era una inversión rentable a los ojos de mi padre. Era un adorno defectuoso. El recuerdo se desvanece y vuelvo a la mesa. Damián ha terminado de trinchar el pavo. Ofrece la primera pieza, la más jugosa, a Gael. Por supuesto. Tomo un sorbo de vino y el líquido amargo me recuerda el sabor de esa vieja y conocida lección. Renata, la prometida de mi hermano, ríe de algo que Gael le susurra al oído. Es una risa genuina, cristalina. Se ven felices. La forma en que se miran, con esa mezcla de complicidad y adoración, abre una vieja herida en mi interior. Me transporta a mis 16 años, a un banco de parque y a la mano cálida de un chico llamado Daniel. Daniel fue mi primer todo. Mi primer beso, mi primera cita al cine, la primera persona fuera de mi familia que parecía verme de verdad. No era el hijo de un empresario ni tenía un apellido importante. Su padre era carpintero y su madre, enfermera. Era amable, inteligente, con una sonrisa tímida y un amor por la poesía que compartíamos en susurros. Salimos durante 3 meses. 3 meses de una felicidad tan pura y sencilla que parecía pertenecer a otra vida. Por supuesto, lo mantuve en secreto. Sabía que Daniel no pasaría la inspección de mi padre. No encajaba en el molde, no aportaba valor estratégico a la familia Dávila. Pero los secretos en mi casa tienen la vida corta. Mi padre, con su red de informantes y su paranoia controladora, no tardó en enterarse. No me confrontó directamente. Eso habría sido demasiado honesto. Su método era más sutil, más cruel. Una tarde, Daniel me llamó. Su voz sonaba extraña, distante. Creo que no deberíamos vernos más, Amalia. El mundo se detuvo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hice algo malo?
Hubo un silencio largo y doloroso al otro lado de la línea. Mi papá recibió una llamada. De tu padre. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. ¿Qué le dijo? No lo sé exactamente, tartamudeó Daniel. Pero mi papá estaba furioso. Dijo que tu padre le advirtió que me alejara de ti, que tú tenías ciertos problemas. Que tu familia estaba preocupada porque eras emocionalmente inestable, y que yo no era una buena influencia. Inestable. La palabra era un puñal. Era la etiqueta que mi padre usaba siempre que yo mostraba cualquier emoción que no fuera la sumisión silenciosa. Daniel, eso no es verdad. Te lo juro. Lo sé, o creo que lo sé, dijo, y pude oír la confusión y el miedo en su voz. Pero mis padres me lo han prohibido. Dicen que tu familia es de otro mundo y que no quieren problemas. Lo siento, Amalia. De verdad. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. No lloré. En ese momento, sentí una rabia tan pura y blanca que quemaba cualquier otra emoción. Marché al despacho de mi padre. Estaba leyendo el periódico financiero, tan tranquilo. Llamaste a los padres de Daniel, dije, mi voz sorprendentemente firme. Levantó la vista, sin una pizca de sorpresa. Dobló el periódico con parsimonia. Ah, el hijo del carpintero. Sí. Se estaba convirtiendo en una distracción para tus estudios. Te hice un favor. No tenías derecho. Grité, las lágrimas finalmente brotando. Era mi vida. Mientras vivas bajo mi techo, tu vida es mi responsabilidad, dijo, su voz fría como el acero. Y mi responsabilidad es asegurarme de que no la arruines con decisiones sentimentales e infantiles. Ese chico no tenía futuro. No era para ti. Cuando llegue el momento, yo me aseguraré de que conozcas a alguien adecuado. Alguien de nuestro nivel. Esa fue la primera vez que entendí la verdadera naturaleza de su control. No se trataba de protegerme. Se trataba de poseerme. Mis amigos, mis gustos, mis amores, todo debía ser aprobado, certificado, sanitizado por él. Cualquier cosa que yo eligiera por mí misma era, por definición, una amenaza a su autoridad. Esa noche entendí que en esa casa, el amor era un contrato de negocios y yo era la mercancía. Y mi padre era el único corredor autorizado. En la mesa de Navidad, Renata coloca su mano sobre la de Gael. Él le sonríe. Nadie investigó a la familia de Renata. Nadie la saboteó. Ella era adecuada. Era un activo. Era todo lo que yo nunca fui. En medio del desierto emocional que era mi familia, hubo un oasis, mi abuela Elena. La madre de mi padre. Era una mujer forjada en la tierra de Jalisco, matriarca de una de las productoras de agave más antiguas de la región. Mientras mi padre construía castillos de cristal en la ciudad, mi abuela cultivaba la tierra, una mujer con la dignidad de una reina y las manos de una trabajadora. Elena era la única que se enfrentaba a Damián. Veía a través de su fachada de éxito y reconocía la profunda inseguridad que lo carcomía. Tu padre siempre ha estado corriendo, me dijo una vez, mientras me enseñaba a distinguir el agave azul bueno. Corre para escapar de la sombra de esta tierra, pensando que el concreto es más fuerte que las raíces. ¡Qué tonto! Ella fue la única que vio mi talento. Cuando le mostré la acuarela de Xochimilco que mi padre había despreciado, sus ojos oscuros y sabios se iluminaron. La enmarcó de nuevo, con una madera robusta y hermosa, y la colgó en la sala principal de su hacienda. El talento es un regalo del alma, Amalita, me dijo. Nunca dejes que nadie te haga creer que tus regalos no valen nada. Cuando le conté, llorando, lo que mi padre había hecho con Daniel, ella no dijo nada. Solo me abrazó, un abrazo fuerte, que olía a tierra mojada y a lavanda. Al día siguiente, me regaló mi primera caja de herramientas para la restauración de libros. Si el mundo te rompe las cosas, dijo, aprende a repararlas. Es la forma más noble de poder. Y así lo hice. Mi pequeño taller en Coyoacán se convirtió en mi refugio,
mi santuario. Es un lugar que huele a papel viejo, a cuero, a pegamento de encuadernación. Un lugar donde yo tengo el control. Paso mis días reparando lo que está roto, reviviendo lo olvidado. Uno páginas frágiles con una paciencia casi meditativa. Quizás, inconscientemente, intento hacer por mí misma lo que nadie nunca hizo por mí, sanarme y reconocerme. Mi negocio es pequeño, pero es mío. Me da independencia, un pequeño reino donde las reglas de mi padre no aplican. La abuela Elena murió hace poco más de un año. El funeral fue un espectáculo orquestado por mi padre. Dio un discurso conmovedor sobre la madre amada, que lo había apoyado en todo. Yo me senté en la primera fila, sintiendo náuseas por su hipocresía. Sabía la verdad. Sabía de las discusiones, del desprecio de mi padre por el negocio de campesinos, de su madre, de cómo él la veía como un obstáculo para sus ambiciones modernas. Unas semanas después del funeral, llegó una carta. Papel grueso, color crema, con el membrete de un bufete de abogados que no conocía, Morales y Asociados. Era del licenciado Morales, albacea y viejo amigo de mi abuela. La carta era breve. Decía que mi abuela me había dejado un legado especial y confidencial, y solicitaba una reunión privada conmigo, y solo conmigo, cuando yo me sintiera verdaderamente lista. La carta me aterrorizó. Durante un año, la he guardado en una caja de seguridad. Una parte de mí temía lo que pudiera contener. Una responsabilidad que no podría manejar. Una verdad que me destruiría. Otra parte, la más profunda, la que aún albergaba una chispa de esperanza, sentía que era la llave para algo. Pero el miedo, ese viejo compañero inculcado por mi padre, siempre ganaba. Hasta ahora. En la mesa de Navidad, mientras mi padre levanta su copa para un brindis lleno de clichés sobre la familia y el éxito, tomo mi decisión. Mañana llamaré al licenciado Morales. Estoy lista. Ya no tengo nada que perder. Al día siguiente del desastre de Navidad, el 26 de diciembre, el aire en la casa de mis padres era espeso y viciado, como si la humillación de la noche anterior hubiera dejado esporas en el ambiente. Me escabullí temprano, con una excusa vaga sobre un encargo urgente en mi taller. Pero mi destino era otro. El despacho de Morales y Asociados estaba en un edificio antiguo y señorial en el centro histórico. Olía a madera pulida y a historia. El licenciado Morales era un hombre mayor, con el cabello blanco y unos ojos amables que parecían haberlo visto todo. Me recibió con una calidez que me desarmó. Señorita Amalia. Su abuela hablaba de usted con un orgullo inmenso. Decía que usted tenía el alma de un artista y la columna de acero de una reina. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero las contuve. Estaba aquí por negocios. Nos sentamos en su oficina, rodeados de tomos legales que parecían centenarios. Sacó un portafolio de cuero de un cajón cerrado con llave. Su abuela era una mujer excepcionalmente astuta, comenzó, abriendo el portafolio. Sabía que su hijo, Damián, es, digamos, impetuoso con el dinero y con las personas. Dejarle a usted un fideicomiso o dinero en efectivo habría sido como dárselo directamente a él. Él la habría presionado, manipulado o engañado hasta quitárselo. Asentí. Era exactamente lo que habría pasado. Así que Elena diseñó un plan diferente. Un legado a prueba de Damián. Durante los últimos 15 años, usó parte de sus ganancias para hacer algo muy peculiar, comprar deudas. Lo miré, confundida. Deudas. Deudas estratégicas, aclaró, con un brillo en los ojos. Deudas de personas o empresas que ella sabía que Damián, en su arrogancia, subestimaba. Pero sobre todo, se centró en una. La más importante. Abrió el portafolio y deslizó sobre la mesa un grueso fajo de papeles. En la parte superior, vi el logo de un banco importante y, debajo, la dirección de la casa de mis padres en Polanco. Hace 10 años, continuó el licenciado Morales, su padre, para financiar una expansión arriesgada y mantener su estilo de vida, rehipotecó esta casa por una suma considerable. El banco, preocupado por el riesgo,
empaquetó esa deuda y la vendió en el mercado secundario. Y su abuela, a través de una empresa fantasma que yo le ayudé a crear, la compró. Me quedé sin aliento. El aire pareció volverse denso en mis pulmones. Durante años, su padre le ha estado pagando la hipoteca, cada mes, a una entidad anónima que, en última instancia, pertenecía a su propia madre. Era un movimiento de ajedrez tan brillante, tan maquiavélico, tan... Elena. Pero eso no es todo, dijo el abogado, inclinándose hacia adelante. El legado que su abuela le dejó a usted, señorita Amalia, no es dinero. Es la propiedad total de esa empresa fantasma. Legalmente, desde el día en que su abuela falleció, la dueña de la hipoteca de la casa de su padre es usted. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Yo. La hija invisible. El adorno inútil. Era la dueña de la soga financiera que rodeaba el cuello de mi padre. La deuda total asciende a poco más de 50 millones de pesos, dijo Morales, como si comentara el clima. Y, curiosamente, según mis registros, su padre se ha retrasado en los últimos 3 pagos. Técnicamente, usted está en su derecho legal de iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria en cualquier momento. Me recargué en la silla, sintiendo un vértigo que era una mezcla de terror y un poder embriagador. Mi abuela no me había dejado un regalo. Me había dejado un arma. Un arma nuclear. Y el manual de instrucciones estaba sobre la mesa. Salí del despacho del licenciado Morales y caminé sin rumbo por las calles del centro. El sol de invierno era brillante, pero no sentía su calor. El peso de la revelación era una carga física. ¿Qué se suponía que debía hacer con un poder tan absoluto? La idea de usarlo me hacía sentir sucia, me convertía en una versión de mi padre, alguien que usa el dinero y la ley para controlar y castigar. Me senté en una banca de la Alameda Central, observando a las familias, a los niños riendo. ¿Tenía derecho a destruir a mi propia familia, por tóxica que fuera? La voz de mi padre resonaba en mi cabeza, la programación de toda una vida, la lealtad familiar es lo primero. Con las manos temblorosas, saqué mi teléfono y marqué un número. El único que podía entender. Tío Benjamín, dije, mi voz quebrada. Mi tío Benjamín, el hermano menor de mi padre, era su antítesis. Un profesor de historia en Oaxaca, un hombre de libros y de principios, no de balances y bravuconadas. Él y mi abuela siempre habían estado muy unidos. Amalita, te oigo mal. ¿Qué pasó? Le conté todo. La reunión con el abogado. La hipoteca. El poder que ahora tenía en mis manos. Escuchó en silencio, sin interrumpir, su respiración tranquila al otro lado de la línea. Cuando terminé, no pareció sorprendido. Sabía que mi madre estaba tramando algo, dijo con una voz suave. Era la mujer más inteligente que he conocido. Y te quería más que a nada en este mundo. Pero, tío, ¿qué hago? Si uso esto, me convierto en él. No, sobrina. Ahí te equivocas, respondió con firmeza. El poder no es inherentemente bueno o malo. Es una herramienta. En manos de tu padre, es un martillo para aplastar a los demás. En las tuyas, puede ser un escudo para protegerte. Mi madre no te dio esto para que te vengaras. Te lo dio para que fueras libre. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de un viejo dolor. ¿Sabes cómo empezó tu padre su negocio inmobiliario? Dijo que fue con un préstamo bancario y mucho trabajo. Mi tío soltó una risa amarga. Esa es la versión oficial. La verdad es que le robó a mi madre. La convenció de invertir los ahorros de toda su vida en un supuesto proyecto que era una farsa. Perdió casi todo. Ella nunca se lo perdonó. No el dinero, sino la traición. Tuvo que vender una parte de la tierra de la hacienda, la parte que más amaba, para recuperarse. Lo que tú tienes en tus manos, Amalita, no es venganza. Es justicia poética. Es el equilibrio del universo, servido en un plato muy, muy frío. Las palabras de mi tío fueron como un bálsamo,
como un permiso. Disiparon la niebla de culpa que me envolvía. Mi abuela no había actuado por rencor, sino por una sabiduría profunda, nacida del dolor. Había previsto este momento. Había previsto que llegaría un día en que yo necesitaría más que amor y palabras de aliento. Necesitaría poder. Tu padre solo entiende un idioma, Amalia, el de la fuerza. Durante 31 años, él ha tenido todo el poder. Ahora, la balanza ha cambiado. No tienes que usarlo para destruirlo. Puedes usarlo para poner límites. Para exigir respeto. Para obligarlo, por primera vez en su vida, a verte como a una igual. Colgué el teléfono sintiendo una calma que no había experimentado en años. La duda se había ido. Ya no era la niña asustada en el despacho de su padre. Era la nieta de Elena Dávila. Y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Pero esperaría. Esperaría el momento perfecto. El momento en que él mismo me diera la razón definitiva. Volvamos a esa noche. La noche que lo cambió todo. La cena de Nochebuena. El plato principal había terminado. Los señores de la Vega parecían encantados. Renata, la prometida de Gael, era el centro de atención. Mi padre no podía estar más orgulloso. Su hijo, el heredero, se casaría con una familia de renombre. Era su victoria social definitiva. Llegó el momento del intercambio de regalos. Gael le entregó a Renata una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro, un anillo con un diamante que parecía un cubito de hielo. Era ostentoso, predecible. Lidia aplaudió con deleite. Renata sonrió, aunque me pareció una sonrisa un poco forzada. Luego, me tocó a mí. Mi regalo era modesto en apariencia. Una caja envuelta en papel artesanal. Para ambos, dije en voz baja. Sé que a los dos les encanta la poesía de Octavio Paz. Renata abrió la caja con cuidado. Dentro, había una primera edición de Libertad bajo palabra, un libro que había encontrado en una librería de viejo y que había pasado las últimas 3 semanas restaurando con mis propias manos. El lomo de cuero estaba nutrido, las páginas amarillentas estaban limpias y estabilizadas. Olía a historia, a respeto. Los ojos de Renata se abrieron de par en par. A diferencia de mi hermano, ella sí sabía de literatura. Amalia, es increíble, susurró, pasando los dedos por la cubierta con una reverencia que me conmovió. No puedo creerlo. Gracias. Su padre, el señor de la Vega, que estaba sentado a su lado, se inclinó para ver. Resultó ser un ávido coleccionista. Por Dios santo, ¿es una primera edición? Preguntó, su voz llena de genuino entusiasmo. El trabajo de restauración es impecable. Señorita Dávila, ¿usted se dedica a esto? Sentí un rubor de placer. Por primera vez en esa mesa, alguien me veía. Sí, es mi profesión, respondí. Fascinante. Un arte que se está perdiendo. Deberíamos hablar un día. Mi colección necesita una mano experta como la suya. Y entonces, sucedió. Mi padre, que había estado observando la escena con una mandíbula cada vez más apretada, no pudo soportarlo. No soportaba que yo, su hija defectuosa, fuera el centro de atención positiva. No soportaba que impresionara a los consuegros que él tanto quería adular. No soportaba que mi hobby inútil fuera elogiado como un arte. Basta de tonterías. Bramó, golpeando la mesa con la palma de la mano. Las copas tintinearon peligrosamente. Regalos de verdad. Señaló el anillo de Renata. Eso es un regalo. Una inversión. No un montón de papel viejo y polvoriento. ¿Cuándo vas a hacer algo que valga la pena, Amalia? ¿Cuándo vas a dejar de ser una carga y una vergüenza? El señor de la Vega lo miró, atónito. Mi madre palideció. Estoy harto de tus ridiculeces. Harto de tu silencio, de tu aire de víctima. Continuó, su rostro enrojeciendo de ira. Vives en tu propio mundo,
inútil para los negocios, inútil para la familia. Solo estás aquí porque tienes que estar. Eres un adorno inútil. Y entonces, en un movimiento que fue a la vez rápido y terriblemente lento, se inclinó sobre la mesa, me agarró por la nuca con una fuerza brutal y estrelló mi cara contra mi plato de postre. Hubo un sonido húmedo y nauseabundo. Sentí el frío del helado de turrón y los trozos de nuez pegándose a mi mejilla y a mi pelo. El mundo se quedó en silencio, un silencio total, absoluto, roto solo por el grito ahogado de Renata. Levanté la cabeza lentamente. El helado escurría por mi barbilla. Trozos de galleta se habían pegado a mi frente. A través de la visión borrosa de las lágrimas que no me permitiría derramar, vi sus caras. La de mi madre, congelada en una mueca de horror y sumisión. La de mi hermano, pálida y confusa. La de los de la Vega, reflejando una conmoción y un asco absolutos. Y la de mi padre, jadeante, con los ojos inyectados en sangre, victorioso. En ese instante, la nieta de Elena Dávila tomó el control. La decisión ya no era una posibilidad. Era un juramento. El silencio en el comedor era tan pesado que parecía tener forma física. Nadie se movía. Nadie respiraba. Yo era el centro de este universo congelado, con el postre de Navidad como una máscara grotesca. Con una calma que no sabía que poseía, tomé la servilleta de lino de mi regazo y comencé a limpiarme la cara metódicamente. Cada movimiento era deliberado, preciso. No iba a darles el gusto de verme derrumbarme. No allí. No esa noche. Disculpen, dije, y mi voz sonó extrañamente clara y firme en la quietud. Creo que necesito refrescarme. Me levanté. Mi silla raspó el suelo de mármol, el sonido como un disparo en la noche. Sentí todas las miradas clavadas en mi espalda mientras caminaba hacia la puerta. Amalia. La voz de mi madre era un susurro aterrorizado, una súplica para que no hiciera una escena, para que volviera y pretendiera que nada había pasado. No me giré. Al llegar al vestíbulo, me detuve un momento frente al enorme espejo con marco dorado. Apenas me reconocí. No era por el helado y las migas en mi cabello. Era por la mirada en mis ojos. La Amalia asustada, la que buscaba aprobación, se había ido. En su lugar, había una extraña quietud, una resolución fría como el hielo. La mujer en el espejo no era una víctima. Era una superviviente a punto de cambiar las reglas del juego. Subí las escaleras hacia el baño de visitas, mis pasos resonando en la casa silenciosa. Una vez dentro, cerré la puerta con pestillo. Me apoyé contra la madera fría, y solo entonces me permití temblar. No de miedo, sino de una furia pura y liberadora. Me lavé la cara, el agua fría un alivio en mi piel ardiente. El reflejo que me devolvía el espejo era el de una extraña. Pero por primera vez, me gustó lo que vi. Vi la columna de acero de la que hablaba mi abuela. Saqué mi teléfono del bolso. Mis manos estaban firmes. Busqué el contacto del licenciado Morales. No lo llamé. Le escribí un mensaje de texto. Corto, conciso, irrevocable. Licenciado. Soy Amalia Dávila. Proceda con todo. Inicie la ejecución hipotecaria mañana a primera hora. Sin más demoras. Envíe el mensaje. No hubo un segundo de duda. La respuesta llegó casi al instante. Un simple, recibido. Cuídese mucho, señorita. Borré el mensaje y guardé el teléfono. Me miré una última vez en el espejo. La guerra había comenzado. Y por primera vez en mi vida, yo tenía el arma más grande. Salí del baño, bajé las escaleras, recogí mi abrigo y mi bolso del vestíbulo, y salí por la puerta principal sin mirar atrás. La cena de Navidad había terminado. La semana entre Navidad y Año Nuevo fue la más extraña de mi vida. Me encerré en mi santuario de Coyoacán, mi pequeño apartamento taller. Desconecté el teléfono fijo y puse mi celular en modo no molestar, permitiendo solo las llamadas del licenciado Morales y de mi tío Benjamín.
El mundo exterior intentaba penetrar mi fortaleza. Mi madre me bombardeó con mensajes de texto. Empezaron con una falsa preocupación: ¿estás bien, hijita? Estamos muy preocupados. Siguieron con la manipulación: estás destrozando a la familia. Gael y Renata están muy afectados por tu egoísmo, y terminaron con amenazas veladas: tu padre está furioso. No sabes lo que estás provocando. No respondí a ninguno. Mi padre, fiel a su estilo, no se rebajó a contactarme directamente. Pero sabía que estaba moviendo sus hilos. Un día, el dueño de mi edificio, un hombre que siempre había sido amable conmigo, me llamó con voz nerviosa para recordarme que mi contrato de alquiler vencía en 2 meses. Era un aviso sutil. Damián estaba marcando su territorio. Mientras ellos jugaban sus viejos y predecibles juegos, yo me movía en un tablero completamente diferente. Cada día, hablaba con el licenciado Morales. Él me guiaba a través del laberinto legal con la calma de un maestro. Firmé documentos por mensajería. Aprobé estrategias. La maquinaria de la ley, una vez puesta en marcha, era una fuerza imparable. Lenta, metódica, pero imparable. Pasé esos días trabajando. La restauración de libros requiere una concentración absoluta, un pulso firme, una paciencia infinita. Mientras mis manos reparaban el papel frágil y cosían nuevas encuadernaciones, sentía que estaba haciendo lo mismo con mi propia alma. Cada página que salvaba era un pedazo de mi propia valía que reclamaba. Mi tío Benjamín me llamaba cada noche. No me daba consejos, simplemente me escuchaba. Me dejaba hablar de mi miedo, de mi rabia, y de esa extraña sensación de poder que a veces me asustaba. Lo que sientes no es maldad, Amalita, me dijo una noche. Es el sonido de tus cadenas rompiéndose. Hace mucho ruido al principio. La víspera de Año Nuevo, no salí. Me quedé en casa, con una copa de vino, viendo las luces de los fuegos artificiales explotar en silencio a través de mi ventana. Por primera vez en mi vida, no sentía la melancolía de las fiestas. Sentía expectación. El año viejo, con toda su carga de dolor y sumisión, estaba muriendo. El año nuevo traía consigo la promesa de la justicia. El 2 de enero, el licenciado Morales me llamó. Todo está listo, señorita. La notificación oficial de ejecución hipotecaria fue entregada en el domicilio de su padre esta mañana. Tienen 30 días para desalojar la propiedad. ¿Y cómo reaccionó? Pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Según el notificador, hubo muchos gritos, dijo el abogado con una calma divertida. Y la amenaza de demandar a todo el sistema judicial mexicano. Reacciones estándar, diría yo. Ahora, el siguiente paso depende de usted. Sabía lo que tenía que hacer. No podía esconderme detrás de los abogados y los documentos. Tenía que enfrentarlo. Mirarlo a los ojos mientras su mundo se derrumbaba. Era la única forma de cerrar el círculo. Estaré allí mañana, dije. Y no iré sola. El 3 de enero, el cielo de la Ciudad de México estaba cubierto por una capa de nubes grises, como si la ciudad contuviera la respiración. Me vestí con cuidado. No con un vestido de lana sumiso, sino con un traje sastre de pantalón, de un color oscuro y un corte impecable. Era una armadura. Mi tío Benjamín había llegado de Oaxaca la noche anterior. Insistió en acompañarme. Tu abuela querría que un Dávila decente estuviera allí para presenciarlo, dijo. El licenciado Morales nos esperaba en un café cerca de la casa. Llevaba un portafolio de cuero que parecía contener el peso del destino. ¿Está lista, señorita? Me preguntó, sus ojos amables estudiando mi rostro. Asentí. Más que nunca. Llegamos a la casa de Polanco. La imponente puerta de madera parecía la entrada a una fortaleza. Pero yo sabía que sus cimientos eran de arena. Toqué el timbre. Nos abrió una empleada doméstica con los ojos enrojecidos. Nos condujo en silencio al despacho de mi padre. Estaban todos allí. Mi padre, de pie detrás de su enorme escritorio de caoba,
con el rostro pálido pero contorsionado por la furia. Mi madre, sentada en un sofá, retorciendo un pañuelo en sus manos. Y Gael, mi hermano, de pie junto a la ventana, luciendo confundido y asustado. Era un tribunal familiar, y yo era la acusada. Así que te dignas a aparecer. Rugió mi padre en cuanto entré. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Amalia? ¿Has perdido la cabeza? Ignoré su arrebato. Mi mirada se posó en el escritorio. Sobre la superficie pulida, yacía el sobreoficial con el sello del juzgado. La notificación. La bomba que yo había activado. No he perdido la cabeza, papá, dije, y el sonido de mi propia voz, tranquila y controlada, me sorprendió. Al contrario. Creo que por fin la he encontrado. Esto es un error ridículo. Continuó, agitando el papel en el aire. Algún estafador, algún enemigo mío está detrás de esto. Lo arreglaré en una hora. Tengo a los mejores abogados de México. El licenciado Morales dio un paso al frente. Me temo que no hay ningún error, señor Dávila. Y en cuanto a abogados, dudo que los suyos sean mejores que yo, que redacté personalmente la estructura de esta deuda hace 15 años. Mi padre se quedó mirando al abogado, luego a mí, luego a su propio hermano, Benjamín. La confusión comenzó a reemplazar a la ira en su rostro. ¿Benjamín? ¿Tú qué haces aquí? ¿Y usted quién es? Vine a hablar de negocios, papá, dije, tomando el control de la conversación. Di un paso hacia el escritorio, el corazón latiéndome con fuerza pero mi voz firme. Vine a hablar de una deuda pendiente. Mi padre me miró con una mezcla de furia y desconcierto. ¿De qué demonios estás hablando? Tú no sabes nada de negocios. Apenas puedes mantener ese tallercito de libros viejos. Puede que no sepa de tus negocios, repliqué, acercándome más al escritorio hasta que pude apoyar las yemas de mis dedos en la madera fría. Pero he aprendido mucho sobre deudas últimamente. Sobre hipotecas. Y sobre una empresa llamada Inversiones del Agave Azul, S.A. ¿Te suena? El color desapareció por completo del rostro de Damián. Inversiones del Agave Azul era el nombre de la empresa fantasma que mi abuela había creado. El nombre era una broma cruel y poética. Esa es la empresa que tiene mi hipoteca, tartamudeó, mirando al licenciado Morales. Es imposible que tú sepas eso. Es confidencial. Corrigió el abogado con calma. Las cosas han cambiado. Mi madre, Lidia, finalmente habló. Amalia, querida, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Tu padre está muy estresado. Esto es solo un malentendido. No, mamá. No es un malentendido, dije, sin apartar la vista de mi padre. Es una aclaración. La más grande de nuestras vidas. Damián se recompuso, su arrogancia regresando como un escudo. No me importa quién sea el dueño de esa empresa. Sea quien sea, tiene un precio. Le haré una oferta que no podrá rechazar y compraré mi propia deuda. Siempre lo hago. Solté una pequeña risa, un sonido seco y sin alegría. No creo que puedas. He oído que tus finanzas no están en su mejor momento. Y, además, dudo mucho que la nueva dueña esté interesada en vender. Él entrecerró los ojos, el engranaje en su cerebro girando a toda velocidad, tratando de entender la conspiración que se desarrollaba ante él. ¿La nueva dueña? ¿Quién es? ¿Quién demonios es la dueña de Inversiones del Agave Azul? El momento había llegado. El clímax de 31 años de humillaciones. El final de la partida de ajedrez de mi abuela. Respiré hondo y lo miré directamente a los ojos. Esos ojos que me habían aterrorizado, juzgado y despreciado toda mi vida. Y con una voz que no tembló, pronuncié las dos palabras que lo destruirían. Soy yo. El silencio que siguió fue absoluto. Fue más profundo que el silencio de la cena de Navidad. Fue un vacío, un agujero negro que absorbió todo el aire y el sonido de la habitación.
Mi padre parpadeó. 1, 2 veces. Una pequeña vena comenzó a latir en su sien. ¿Tú, qué? Yo soy la dueña, repetí, saboreando cada sílaba. La abuela Elena me dejó la empresa en su testamento. Su herencia no fue dinero. Fue poder. Mi poder. Durante el último año, legalmente, tú me has estado pagando la hipoteca a mí. O, para ser más precisos, no me la has estado pagando. El licenciado Morales eligió ese momento para intervenir, su voz cortando el silencio como un bisturí. Y eso nos lleva al plot twist 2, por así decirlo. Según nuestros informes, Dávila Inmobiliaria está al borde de la insolvencia. Esta casa no es solo su hogar, señor Dávila. Es su última garantía crediticia, su último activo importante. Sin ella, usted no solo pierde su casa. Lo pierde todo. Gael soltó un sonido ahogado junto a la ventana. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados por el horror. Pero mi atención estaba fija en mi padre. Vi el proceso en su rostro, en cámara lenta. La negación. La ira impotente. Y finalmente, la comprensión. La comprensión total y absoluta de que había sido derrotado. No por un rival de negocios, no por el mercado, sino por el adorno inútil que había despreciado toda su vida. Su imperio, construido sobre la arrogancia y la crueldad, se derrumbaba. Y la mano que sostenía el detonador era la mía. La fachada de Damián Dávila se hizo añicos. La compostura del titán de los negocios se evaporó, dejando al descubierto al hombre pequeño y aterrorizado que siempre había habitado en su interior. Mentirosa. Rugió, su voz rasgada por la incredulidad. Es un truco. Una conspiración entre tú, este abogaducho y mi traidor de hermano. Señaló a mi tío Benjamín. Siempre me has tenido envidia. Siempre. Y ahora usas a mi hija para destruirme. Mi tío no se inmutó. No, Damián. Yo no he hecho nada. Esto es enteramente obra tuya. Cosechas lo que siembras. La furia de mi padre se desinfló tan rápido como había surgido, reemplazada por una emoción que nunca le había visto, el pánico. Se desplomó en su silla de cuero, que soltó un gemido bajo su peso. Miró los papeles sobre su escritorio como si fueran serpientes. No puedes hacer esto, Amalia. Su voz era ahora un susurro ronco, suplicante. Soy tu padre. Y tú estrellaste mi cara contra un plato de comida en Nochebuena delante de mi familia, repliqué, mi voz fría y sin emoción. El título de padre no es un cheque en blanco. Se gana. Y tú perdiste el tuyo hace mucho tiempo. Fue el turno de mi madre. Se levantó del sofá, tambaleándose, y se acercó a mí. Hijita, por favor, lloriqueó, tratando de tomar mis manos. Piensa en nosotros. En la familia. ¿A dónde iremos? ¿Qué dirá la gente? Aparté sus manos con suavidad pero con firmeza. Es curioso que te preocupes por dónde iremos ahora, mamá. Nunca te preocupaste por a dónde iba yo con mi alma rota después de cada uno de tus silencios, después de cada una de tus complicidades. El pánico se convirtió en desesperación. Damián se levantó de nuevo, esta vez rodeando el escritorio. Dime qué quieres, Amalia. ¿Dinero? Te daré dinero. ¿Quieres una posición en la empresa? Serás vicepresidenta. Lo que sea. Pero detén esto. Era patético. El gran Damián Dávila, el hombre que movía millones, reducido a un mendigo en su propio despacho. Ya no quiero nada de ti, papá. Ese es el punto, dije, y por primera vez, sentí una punzada de algo parecido a la lástima. Todo lo que quise durante 31 años fue tu respeto. Tu amor. Y nunca me lo diste porque no lo tenías para dar. Lo único que tienes es control. Y eso se acabó. Me di la vuelta, lista para irme. La batalla había terminado. A partir de ahora, estas son mis condiciones, dije, deteniéndome en la puerta.
Tienen 30 días para desalojar esta casa. La venderé. Con el dinero, liquidaré las deudas de la empresa que aún puedan salvarse. El resto, lo decidiré yo. Pueden vivir en el apartamento de la abuela en la colonia Roma. Es más pequeño, pero decente. Gael tendrá que buscarse un trabajo de verdad. Y ustedes dos, aprenderán a vivir sin el poder y el dinero que han usado como armas toda su vida. Esas son las condiciones. No hay negociación. Salí del despacho, seguida por mi tío y el abogado, dejando atrás el silencio de un imperio en ruinas. Ya en el coche, el silencio era denso. Yo miraba por la ventana las calles de Polanco, pero no las veía. Estaba procesando la escena, el rostro derrumbado de mi padre, la mirada vacía de mi madre. No sentía euforia. Solo un extraño y agotador vacío. Entonces, mi tío Benjamín se aclaró la garganta. Tu abuela me pidió que te diera esto cuando todo hubiera terminado. Dijo que sabrías cuándo era el momento. Me entregó un sobre amarillento, sellado con lacre. El papel era frágil al tacto. Era la letra de mi abuela, elegante e inconfundible, para mi Amalita. Rompí el sello con manos temblorosas. Dentro, había varias hojas de papel fino, cubiertas con su caligrafía. Empecé a leer. Mi querida nieta. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado la fuerza que siempre supe que tenías. Significa que la partida de ajedrez que comencé hace tantos años ha llegado a su fin. Y que tú has ganado. Perdóname por dejarte una carga tan pesada. Sé que esto no es un regalo fácil. Durante mucho tiempo, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Si no estaba perpetuando el ciclo de dolor y control que tu padre tanto ama. Pero luego te miraba, tan silenciosa, tan fuerte, reparando libros rotos con un amor que él nunca entendería, y sabía que mi decisión era la correcta. Este legado no es un arma de venganza, Amalita. Quiero que entiendas eso. La venganza corroe el alma, y la tuya es demasiado hermosa para ser corroída. Esto es un escudo. El poder en manos de un tirano como tu padre es un arma para herir. Pero el poder en manos de una persona justa, de una persona con un corazón de artista como tú, es un escudo para proteger. Tu padre nunca te respetará desde la debilidad. Su naturaleza no se lo permite. Solo entiende el lenguaje de la fuerza. Ahora, tú hablas ese idioma. Úsalo para construir murallas que protejan tu paz. Úsalo para negociar los términos de tu propia vida. Úsalo para asegurarte de que nunca más, nadie, te haga sentir como un adorno inútil. Te he dado las herramientas. Ahora, construye la vida que mereces. La vida que yo siempre soñé para ti. Una vida llena de libros, de arte, de amor verdadero y, sobre todo, de paz. Con todo el amor de mi corazón, tu abuela, Elena. Las lágrimas que no había derramado en la cena de Navidad, ni en el despacho de mi padre, finalmente cayeron. Corrieron por mis mejillas, lágrimas de dolor, de gratitud, de liberación. No estaba sola. Nunca lo había estado. El amor de mi abuela me había estado protegiendo todo este tiempo, de una forma que yo nunca podría haber imaginado. El vacío se llenó de una inmensa y tranquila calidez. Han pasado 6 meses. La casa de Polanco fue vendida. Como prometí, usé la mayor parte del dinero para salvar lo que quedaba de la empresa de mi padre, principalmente para pagar las indemnizaciones de los empleados que no tenían la culpa de su mala gestión. Luego, la cerré para siempre. El nombre Dávila ya no estaría asociado a los negocios en esta ciudad. Compré una casa para mí. Una casa antigua y hermosa en el corazón de Coyoacán, con un jardín lleno de bugambillas y un salón lo suficientemente grande como para albergar mi taller, que ahora está creciendo. He contratado a 2 aprendices. Mi trabajo, mi pasión, ahora es mi vida. Mis padres viven en el apartamento de la colonia Roma. Mi padre, sin su empresa, sin su estatus, es un hombre perdido. Pasa los días viendo la televisión. Mi madre ha tenido que aprender a hacer sus propias compras. A veces me llama,
su voz pequeña y vacilante, para pedirme dinero o simplemente para hablar del clima. Nuestras conversaciones son cortas y superficiales. Gael, sorprendentemente, ha sido el que más ha cambiado. Perderlo todo lo obligó a crecer. Rompió su compromiso con Renata, ella y su familia, comprensiblemente, no querían tener nada que ver con nuestro drama, y se mudó a un pequeño apartamento. Consiguió un trabajo como asistente en una galería de arte. A veces viene a visitarme. No hablamos mucho del pasado, pero en sus ojos veo un respeto que nunca antes existió. Hace una semana, mi madre me llamó. Dijo que ella y mi padre habían empezado a ir a terapia. Dijo que querían organizar una cena, los cuatro, para hablar y empezar una reconciliación. Y aquí estoy, sentada en mi jardín, con el sol de la tarde calentando mi cara, sosteniendo su oferta en mi corazón como si fuera un trozo de cristal. Sé que su deseo de reconciliación nace de la debilidad, no de un cambio genuino. Nace porque ahora yo tengo todo el poder. Y me pregunto, ¿debería darles la oportunidad de demostrar que pueden cambiar? ¿O es mejor mantener esta distancia segura, este escudo que tanto me costó levantar? Díganme ustedes, ¿estoy equivocada al imponer estos límites tan estrictos?